Hola, bienvenidos al tercer episodio del podcast de Terapium, en el que vamos a seguir hablando de ansiedad, pero en esta ocasión vamos a hablar de la ansiedad cuando se da en las relaciones, fundamentalmente las sentimentales. Intentaremos identificar qué causas las generan y, sobre todo, poder dar tips para que vosotros podáis, si os sentís identificados en alguna de estas dificultades, saber cómo manejarla, qué hacer, cómo gestionarla. Efectivamente, y seguro que estáis pensando que todo el mundo tiene ansiedad en las relaciones y es normal, sobre todo por el tema del estrés, la crianza, la carga de trabajo, pero luego hay temas más concretos que ya requerirían pues, un abordaje más profesional y psicológico porque ya tienen o cogen un grado más de mayor intensidad o simplemente interfieren en la evolución de la relación de una manera satisfactoria, ¿no? Y positiva. Hemos intentado agrupar, hemos hecho un esfuerzo con Cristian, pues porque hay muchos temas, pero sí que hemos podido identificar como 5 principales que vamos a presentar cuál sería la causa, el motor del inicio de esa ansiedad y tendríamos, por ejemplo, en el primer lugar, todo el tema del apego, cómo nos vinculamos con las personas y cómo cuando eso no funciona bien, cuando no hay un buen apego, lo que va a haber es un miedo a la pérdida y entonces la ansiedad de las relaciones sobre todo será esa la raíz. Evidentemente hay un segundo escenario que tiene que ver con temas de comunicación y de cómo resolvemos los conflictos, cómo vivimos los conflictos, diría yo. El tercer bloque sería temas de inseguridad y de baja autoestima y cómo eso hace que yo me coloque de una manera en esa relación que me va a perjudicar y que voy a poner unas dinámicas negativas. El cuarto bloque quizá cuesta un poquito más de entender, lo intentaremos explicar, tiene que ver con el tema del control, las expectativas, la gestión de la incertidumbre, que eso hay personalidades pues, que ahí es donde se encallan. Y por último, pues como no podía ser de otra manera, la historia de vida, las experiencias pasadas, lo que nos ha pasado antes en nuestras relaciones, si no lo trabajamos, si no lo sanamos, nos va a condicionar totalmente las futuras relaciones. Pues ¿no, sí, Susana, Cristian? tenemos hoy un programa Intensito. intenso que supone un reto, ¿no? Para que consigamos poder explicar bien y que de una forma clarificadora todo esto, ¿no? Y esperemos pues, que sea de utilidad. Venga, ¿no? vamos. Empezamos, vamos allá. ¿Qué es esto del apego? Vamos a hacer una pincelada, aunque ya podemos avanzar que en futuros episodios vamos a hablar más en profundidad de relaciones, apego y demás, ¿no? Hagamos una pincelada pequeñita sobre ello, ¿no? Porque al final el apego no deja de ser, en esencia, ¿no? La forma en la que hemos aprendido a relacionarnos desde pequeños. ¿no? Es la forma en la que nos vinculamos y nos relacionamos con los demás, que es algo que, como otras características, hemos aprendido también desde pequeños. Como ¿no? la lengua materna, ¿no? Correcto. En tu casa aprendes la lengua materna. Exacto. Y la lengua del vínculo. Exacto, y aprendemos a vincularnos, ¿no? ¿Qué ocurre? Existe, ya se determinó y ya se estudió en su momento, un estudio muy famoso, pero que no entraremos ahora en ello, ¿no? Que existe un tipo de apego, ¿no? Que tiene unas características especiales, que es el apego de tipo ansioso, ¿no? Son personas que tienden a tener bastante miedo, angustia, ansiedad, ante la posibilidad de que el vínculo se pierda, ¿no? A perder la persona amada, ¿no? Entonces, eso lleva, cuando es aplicado a relaciones sentimentales, lógicamente, lleva pues, a ese miedo continuado a tener dudas respecto a si la persona efectivamente está allí, pero no sé si el amor está, ¿no? Está la persona, pero no sé si está el amor. De modo que, como no sé si está el amor, lo que hago es intentar ir comprobando a través de pistas, comprobaciones, pequeñas señales que me den indicadores de si está o no está el amor. La persona está. Yo voy a picar la puerta cada vez para averiguar si el amor continúa estando, porque es lo que necesito. Lo que necesito es comprobar que el vínculo está, ¿no? Entonces, claro, entonces cualquier elemento que me haga pensar, sospechar de forma objetiva o imaginada
que a lo mejor eso está en peligro, me lleva a esas pequeñas comprobaciones que no están conectadas con el amor. Es decir, si yo envío un mensaje a mi pareja, ¿no? De buenos días y veo que no me responde, empieza a aparecer ese temor, esa inquietud de ¿el amor está? ¿No? Porque no sé por qué no me está respondiendo. ¿A qué se debe esa no respuesta? ¿Ha cambiado algo? ¿No? Es este sentimiento de fragilidad en el vínculo continuado que lleva a estos niveles de sufrimiento. Tanto a la persona que lo está sufriendo, porque imaginemos, ¿no? Continuamente sentir esto, pero la otra persona que está recibiendo esas comprobaciones fácilmente puede estar sintiendo, pues, o bien que no está a la altura, ¿no? De lo que necesita el otro, o que nada es suficiente, ¿no? Y al mismo tiempo poderse llegar a desconectar de las propias necesidades que puede sentir él. Es decir, yo a lo mejor no tengo ganas de responder ahora, pero no porque no quiera esta persona, sino porque ahora mismo estoy cansado, estoy de mal humor, o ya contestaré más tarde que estoy ocupado, ¿no? Entonces, ese sería el funcionamiento general de la ansiedad aplicada en el apego ansioso. Y fíjate que además esto me ha recordado, para poner un ejemplo que puede igual pues, clarificar, ¿no? Yo tenía una paciente que cuando enviaba un mensaje a su marido y el otro no podía contestar, no pensaba, ya no me quiere, pensaba, se ha muerto, ha tenido un accidente. Claro, esto estaríamos hablando de una ansiedad, pero que no tiene que ver con el vínculo, date cuenta, ¿no? O sea, la persona se dispara y esta persona realmente llegaba a niveles de sufrimiento altísimos, ¿eh? Pero su preocupación ante el silencio del otro no es ya no me quiere, ya lo he perdido, sino se ha muerto. Ese es otro tipo de trastorno o de problema. Exacto. Sería, ¿no?, otro tipo de miedo. Pero aquí lo que se activa es ya lo he perdido, ¿no? Ya no me está queriendo igual, esto ya es una amenaza de que voy a perder a la persona como ser amado. Correcto. Fíjate que cuando hablábamos de la ansiedad como mensajera, ¿no? Como aquel síntoma que nos trae un mensaje de forma incómoda y que no, desagradable en muchas ocasiones, pero que sí que viene a dar algo si lo lees bien. En este caso, lo que viene a señalarnos continuamente es el miedo a esa fragilidad del vínculo. De modo que la ansiedad puede llevar a esa persona, si no identifica y trabaja bien eso, le puede llevar a esas comprobaciones sistemáticas. Aunque en realidad un trabajo más profundo y poder entender cómo funciona ese problema en esa persona, bien dirigido, realmente sí que te lleva a un punto muy personal y muy interno de uno, ¿no? De por qué me está ocurriendo eso, por qué yo me siento como me siento, cómo he construido yo mis vínculos en mi pasado y mis relaciones y cómo puedo realmente empezar a cambiar eso de una forma profunda, no solamente para mejorar mi relación con mi pareja, que también, ¿no? Sino en general, porque eso se da con su pareja, con la pareja de la persona que lo esté sufriendo, pero también con otras relaciones. Sí, claro. ¿No? Y ahora me está viniendo a la cabeza una chica joven que donde está el problema es con el padre, ¿no? La relación con el padre. Al final Correcto. no me quiere igual que a los demás hermanos, o ya algo ha pasado y ya no me quiere igual, no le caigo igual de bien, ¿no? Sí, o sea, puede ocurrir con la pareja. Pero hay una cosa muy interesante y ya lo trabajaremos a fondo en futuros podcasts, que la gracia de la teoría del apego es que siempre se puede sanar, ¿no? Desde luego. O sea, lo que haya ocurrido en la infancia, lo que haya ocurrido en tus relaciones previas, al final, construyendo y practicando una nueva relación de confianza, de seguridad, que muchas veces es el terapeuta o la terapeuta la que te ofrece esa práctica, ese escenario, vas sanando, ¿no? A partir de lo que dices tú, pues reconocer, observar, reconocer y trabajar este tema. Claro. Y es muy agradecido y es... Sí, desde luego. Y aquí encajaría un poco, aquí es cuando podríamos comentar un poco, pues esto, ¿no? La persona que actualmente, ¿no? Como lo ves tú también, Susana, ¿no? La persona que puede haberse sentido identificada, ¿no? O conozca a alguien, ¿no? Es decir, pues esto le pasa a este amigo o esta amiga mía, ¿no?
por dónde pasa el trabajo, qué hacer cuando... ¿Qué hacer si uno está viendo que esto me pasa? Esto es lo que me pasa. ¿No? Esto es lo que me pasa a mí, ¿no? Porque realmente, justamente ese es el primer paso, es decir, el poder decir, uy, esto me está pasando a mí, ya estamos, ¿no? Ya estamos en ello. Identificarlo. ¿no? Identificarlo, es decir, esto me parece que me ocurre a mí, ¿no? Y a partir de aquí uno puede empezar ese trabajo de poderlo conectar con entenderlo, porque me pasa a mí, que hemos estado conectado también con mi vida, ¿no? Y a nivel, aparte de ese trabajo profundo que hay veces que uno puede hacer un poco solo, pero a veces puede necesitar pues, acompañamiento, ¿no? Y luego a nivel a veces práctico, pueden haber pequeños ejercicios que pueden ser válidos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? envío un mensaje a mi pareja, no me está respondiendo, identifico la ansiedad, ¿no? Porque el problema en muchas ocasiones pasa esto, ¿no? Yo siento la ansiedad, ¿no? Pero lo que me pide el cuerpo es que me respondan. ¿no? Que me respondan, porque cuando me respondan, a mí sí me va a pasar esto. De modo que es el otro el que tiene que hacer algo para que a mí se me pase. ¿no? Sí, es el delegar en el otro una tarea que es tuya. Absolutamente. ¿no? Es el tema de poder diferenciar. Un momento, es una necesidad emocional en cuanto a que yo necesito de mi pareja, en este caso, por algo, ¿no? que responde a una necesidad emocional, o es una necesidad que está relacionada con esa ansiedad y con ese miedo. ¿no? Si de lo que estamos hablando es algo que necesita ser respondido a través de esa ansiedad, es algo que tiene que ver con este apego, y hay otras vías que se pueden trabajar a nivel individual, ¿no? A veces la prevención de respuesta, ¿no? El decir, pues oye, mira, voy a esperarme mientras voy a hacer algo, ¿no? Pues que me distraiga, que me ayude, voy a llamar a una persona, un amigo, una amiga, le voy a compartir lo que estoy sintiendo, pero que estoy haciendo este ejercicio, ¿no? Porque hay veces que luego pues resulta que la pareja pues, responde a las 11:30 entonces, diciendo, oye, pues no, todo bien, estoy aquí y tal, y ya está, y tú ya has conseguido ir entendiendo otro tipo de pautas de vincularse, ¿no? Poco a poco, ¿no? Ir modulando ese vínculo, ¿no? Sí, porque además es muy curioso que a veces la propia persona sabe que por la profesión de su pareja no puede responderle. Yo me acuerdo ahora de una persona que su marido era cirujano y es que entraba a quirófano y ¿cómo iba a contestarle los buenos días? Entonces le decías, pero si es que sabes que está haciendo una ocupación y por eso no te puede contestar, pero se le disparaba el miedo, ¿no? Y entonces, claro, te tienes que ocupar tú de esto que es tuyo. Y lo mismo que hemos dado en los otros podcasts de cómo gestionar la ansiedad, todas las herramientas corporales, cognitivas, aquí aplica también. O sea, primero ocúpate de tu ansiedad, redúcela, que probablemente, si recordáis el otro podcast de las manifestaciones de la ansiedad, si tú gestionas el cuerpo, probablemente desde este nuevo estado corporal, también las cogniciones ya van a dejar de ser esos pensamientos catastróficos típicos de esta situación, de cuando tú estás así, ¿no? Entonces, lo primero es ocúpate de tu ansiedad, bájala, y desde este nuevo estado vas a pensar diferente, vas a recordar pues, todas las reflexiones de terapia, de tal, y vas a poder manejar tú. Y ese éxito personal de, ostras, lo he conseguido yo, ahí... Desde luego, desde luego. ¿no? Porque vamos reduciendo la dependencia del otro. Mira. De hecho es interesante, perdona, porque ahí está la reflexión esta del impacto que genera en el otro, ¿no? El impacto que genera en el otro el apego ansioso, ¿no? Porque en la medida en la que yo tengo que ir respondiendo a tus necesidades de comprobación, lo que acabo haciendo es desconectarme de lo que yo necesito también en una relación. Sí, ¿no? Eso me ha gustado mucho que lo has dicho antes y me parece un punto muy interesante. ¿No? Entonces, claro, porque yo tengo que responderte a ti porque sé que si no, tú lo pasas muy mal, pero entonces yo desconecto de mi propia necesidad de cuándo quiero conectar contigo y por qué, ¿no? Claro. Y entonces esa desconexión es muy peligrosa porque realmente genera ese sentirse que estoy en una relación en la que estoy haciendo sistemáticamente cosas que yo no sé si querría hacerlas así, ¿no? Sí, además casi que te cambia el rol y dejas de ser pareja para ser psicólogo, terapeuta, asistente, tranquilizador, ¿no? Correcto. Y a veces parejas de personas con este apego me han dicho, es que al final yo estoy como siéndole el estabilizador emocional, pero claro, me quedo ahí. Y al mismo tiempo, en una triple lectura, ¿no? A la persona que está teniendo el apego ansioso no puede ver
qué haría su pareja como acciones espontáneas Claro. en las que realmente demuestra su amor o lo que siente de una forma realmente espontánea. Entonces no puede verlas porque siempre está recibiendo la confirmación que tú supuestamente necesitabas, pero esa te sirve para decir, vale, sí, parece que todo está bien, hasta la Correcto. siguiente, ¿no? Correcto. Hasta el siguiente miedo, ¿no? De modo que realmente no desactiva el miedo, ¿no? No, y es muy interesante este punto, me encanta, de pérdida de oportunidad. O sea, al final a lo mejor puedes entrenar muy bien a tu pareja para que responda a lo que tú siempre le pides, pues que te estás perdiendo la creatividad, la originalidad, la idiosincrasia de tu pareja, que a lo mejor te presentaría un plan y es que ya no le da tiempo, es Claro. que ya no tiene ni la energía. Claro, claro, muy bien. Mira, hay un ejercicio, una metáfora visual que yo a veces uso en estos casos, que les digo, imagínate que estás en la playa y coges un puñadito de arena, ¿no? Y tú, ese puñadito de arena se convierte en algo tan valioso para ti que tú lo aprietas mucho. Y como ves que al apretar se va saliendo, pues lo quieres apretar más, ¿no? Y digo, cuanto más apretas, más va a salir los granos de arena. Digo, lo único que tienes que hacer es cambiar la mano, abrir la mano y la arena se queda, ¿no? Y es como, digo, tienes que recolocar en la pareja para dar esa libertad, para dar esa apertura, para que pueda ser la arena, ¿no? Y se quedan, ostras, ¿no? Es una metáfora muy gráfica, ¿no? Sí, de me gusta. Cómo estar en pareja y cómo nos colocamos en pareja. Bien. Bueno. Perfecto. Yo creo que con esto tendríamos, ¿no? Abordaríamos una pincelada, ¿no? Una pincelada de lo que sería la ansiedad, cómo se manifiesta la ansiedad en problemas de apego ansioso, ¿no? ¿Podríamos pasar al siguiente, Susana? Sí, el siguiente punto que habíamos pensado, que es evidentemente el tema de la comunicación. Y aquí vamos a ver que de alguna manera también podría estar relacionado con temas de apego, pero que es bastante más amplio, ¿no? Si pensamos en qué situaciones nos pueden poner ansiosos por temas de comunicación, pues lo más común que pensaremos es comunicaciones pues con gritos o con cierto tono agresivo, ¿no? Pero también está todo el tema del silencio frío, ¿no? La falta de comunicación. En definitiva, si no hay un lenguaje común, una manera de comunicarnos que hemos ido consensuando, que vemos que nos va bien a las dos partes, pues muchas veces van a haber malos entendidos y los malos entendidos van a generar conflictos. Y aquí la cosa se nos complica porque cuando hablamos de conflicto, pues también hay personas que la palabra conflicto, o sea, es cómo vivo el conflicto, ¿no? Hay personas que eso creen que es algo a evitar, que en una buena relación no cabe el conflicto, ¿no? Y claro, ahí ya se nos ha complicado, porque es que el conflicto forma parte de la vida y forma parte de las buenas relaciones. Mira, te diré más, yo cuando la primera vez que me enfadé con mi pareja, le dije, después de resolver, dije, mira, ahora ya nos podríamos comprometer para toda la vida, ¿no? Y se quedó parado. Digo, sí, porque hasta ahora todo eran flors y violas, todo fácil, todo maravilloso, estamos enamorados. Claro. ¿No? Al final, el principio de una relación, haces esfuerzos y tú quieres que vaya bien. Y si te tienes que callar una cosita, te la callas, ¿no? Y si el otro te dice algo en un tono que no te gusta, pues también te lo callas, ¿no? Pero bueno, en algún momento va a llegar el que dices, ya no puedo aguantar más. Claro. Luego no podemos olvidar que las dos personas que se juntan vienen de familias de origen muy distinta probablemente, porque no olvidemos que los polos opuestos se atraen y si son opuestos es porque hemos tenido probablemente entrenamientos distintos, ¿no? Entonces hay familias de alta expresividad emocional y familias de muy baja. Hay familias en las que se vive el conflicto de una manera, porque se gritan, la familia italiana, la típica, Sí. pues se gritan y tal, y a los 2 minutos han hecho las paces, un besito y felices de la vida. Y otras familias, bueno, no mucho más rígidas, ¿no? Que no claro, cabe el conflicto. Claro. O sea, se callan las cosas, los secretos, el no, y si me enfado que no lo note. Pues tú imagínate, o sea, este es el gran tema de la comunicación en la pareja, darnos cuenta de que nosotros nos enamoramos de una persona y empezamos a funcionar y probablemente venimos de modelos de comunicación y de modelos de vivir el conflicto muy distintos. Bien. ¿Vale? Bien. Y aquí es cuando decimos, vale, ¿y ahora qué hacemos?
Entonces, bueno, pues probablemente vamos a tener que entrenarnos un poquito los dos. Y muchas veces lo primero es eso, redefinir lo que está pasando. No es que tú tienes un problema, no es que lo tengo yo, es que es esta combinación y tenemos que buscar esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas hacemos? Pues mira, si es en terapia individual, muchas veces la propia comunicación con el terapeuta tú ya vas ensayando, ¿no? Nuevas maneras de... Pero yo creo que esto se ejemplifica mejor y que cuando este es el foco de ansiedad en la pareja es cuando se suele recomendar terapia de pareja, ¿no? Porque lo que hacemos en la sesión es tener un árbitro, tener un modelo, un rol... alguien que os va a guiar, que os va a enseñar a cómo comunicaros mejor, incluso cómo empezar traduciendo. Esto me encanta, ¿no? Estás ahí y dices, a ver, vamos a practicar, o sea, este tema que sé que me dijisteis que era un poquito complicado, pues vamos a hacerlo aquí, ¿no? Y entonces uno le dice de su manera, que es la mejor manera, ¿no? Y a veces te dicen, bueno, pero como estamos aquí lo hacemos mejor de lo que lo haríamos en casa. Digo, perfecto, si de eso se trata, de practicar, hacerlo mejor, ¿no? Y aún así, aunque lo hagan mejor, tú desde fuera puedes dar tips muy concretas. Mira, fíjate cómo estás, no le estás mirando, fíjate tu lenguaje corporal, estás como... y cosas muy obvias que dices, no puede ser que no se den cuenta, ¿no? Porque encima saben que estoy observando y aún así le sale, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, en la consulta vamos haciendo sesiones de roleplay, de role model, de ir como en un ensayo de una compañía de teatro, en lo que llamamos la comunicación no violenta. Que eso cuando lo digo me dicen a veces, oye, que no somos violentos. Digo, no, pero si quieres buscar un libro de autoayuda o algo, se llama así, ¿no? Prácticas de comunicación no violenta, que empieza, por ejemplo, con una cosa muy básica, que es hablando en primera persona. O sea, cuando yo necesito ayuda y tú no me puedes atender o pasa esto, yo me siento así. A mí me gustaría si tú pudieras hacer esta otra manera, tal y cual. La manera como yo te pido esta ayuda o te hago esa reivindicación o te explico lo que me está pasando, puede ser violenta aunque no lo notemos, ¿no? Y violenta es cuando yo directamente asumo ya que es por culpa tuya, que es tu manera de ser, eso ya es una cierta violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues practicamos esto, lo que le llamamos las buenas prácticas de la comunicación no violenta, y a partir de aquí, y también mucho la educación en entender qué es el conflicto. Entonces, hacer educación también en el conflicto, ¿no? Entender que no es una amenaza, que se puede transitar y que vamos a aprender con esta comunicación abierta, honesta, sincera, escucha empática, reforzar la empatía. O sea, básicamente lo que vamos a hacer en terapia es eso, es aprender a comunicar bien, a escuchar bien, a escuchar con empatía. A veces es necesario, y yo refuerzo ese entrenamiento porque ves que, hace falta mucha práctica, pues entre sesiones lo que les propongo es que escojan un día para hablar de un tema y se graben. Con audio y con vídeo. Y aquí hay una cosa muy importante y es porque, evidentemente lo van a intentar hacer mejor porque ese vídeo luego lo vamos a revisar en terapia, ¿vale? Y aún así, como te he dicho, se manifiestan pifias como muy obvias, ¿no? Pero aquí la consigna más importante es, ojito, porque este vídeo luego lo vais a revisar cada uno para evaluarse a sí mismo. No para decir, ves como el otro, no. Ese ya es el cambio de mirada, de decir, yo no me estoy dando cuenta, tengo muy claro lo que hace el otro. Sí, para eso no haría falta grabarnos, sí, porque lo tenemos clarísimo, lo malo que hace el otro. Sí. Pero nos vamos a grabar justamente para que tú cuando te revises te des cuenta de lo que tú haces. Claro. Al final, la autoobservación con ánimo de superación, de hacerlo mejor, nos viene bien en todos los sentidos. Y aquí es como ese cambio de mirada del otro no es malo. Y ya déjame acabar. En este cambio de mirada también les entreno mucho en la gratitud, ¿no? O sea, tenemos que superar esa mirada que nos hemos encallado ahí, en que hay una mala comunicación, es que no hace nada como a mí me gusta, es que no es capaz de no sé qué, y empezar a abrir esa mirada apreciativa
y qué es lo que sí hace bien, ¿no? Incluso, y les pongo un ejercicio interesante que es, oye, cada noche, porque además trabajas a la vez las dos cosas, ¿no? La comunicación y la gratitud y esta apertura o este cambio de mirada. Digo, cada noche antes de ir a dormir os vais a decir uno al otro una cosa buena, vais a dar las gracias por una cosa buena que el otro ha hecho por ti, ¿no? Y fíjate que aquí hay una cosa muy interesante, porque justamente ejemplifica eso que decimos de la comunicación no violenta, ¿no? Digo, vale, ¿qué pasa si un día te parece que no le puedes decir nada al otro? Oye, no ha hecho nada por ti hoy el otro. ¿Qué haces? ¿No? Y se miran. Digo, pues lo que tienes que hacer no es, hoy no puedo decir nada porque hoy no has hecho nada por mí. Esto sería comunicación no violenta. Es, oye, ayúdame porque hoy he tenido un mal día o debo estar espesa y no soy capaz de reconocer una de las varias cosas que has hecho por mí. Toma ya, menudo cambio, ¿no? Claro. Y este ejercicio, la verdad es que es súper chulo y súper bonito y entonces, combinando un poco estas dos psicoeducaciones, se puede mejorar muchísimo y reducir muchísimo la ansiedad en pareja o en relación que viene provocada por motivos de comunicación. Mira, estabas hablando de todo esto y yo me hacía conectarme con un caso, en este caso de una pareja, ¿no? En la que justamente se reproducía un poco lo que tú comentabas, una parte de la pareja, ella, ¿no? Con un estilo más explosivo a la hora de poder expresar los conflictos emocionales más directos, un poco más comunicados de forma con más intensidad, ¿no? Y él con una tendencia más bien evitativa ante la aparición de conflictos, ¿no? Entonces, eso les llevaba a una dinámica bastante habitual en la que ella expresaba las cosas que iba necesitando y él iba callando porque sabía que si expresaba o pensaba o sentía que si expresaba lo que pensaba y cuál era su punto de vista, llevaría a un conflicto asegurado, ¿no? Y eso llevaba pues, a una dinámica en la que pues, los conflictos pues, se iba quedando, de esos temas que iban siendo verbalizados por ella, iban quedando allí flotando, nadie los recogía ni los aterrizaba, ni aquello se quedaba allí, ¿no? Y él iba sintiendo continuamente ansiedad porque no podía dar salida a todo aquello, porque ni lo quería, ni lo... ¿no? Y de forma inevitable, además, todo acababa se iba dirigiendo hacia ahí, de modo que se iba a transformar en una relación que él tampoco quería. Entonces, el trabajo sí que fue el ir dándose cuenta que el hecho de tolerar cierta tensión a la hora de poder hablar de los conflictos, si uno realmente integra la idea de que si vamos tolerando cierto nivel de tensión o de incomodidad en nuestra relación, quizá vamos haciendo una zona cada vez más confortable, ¿no? Es decir, que la suma de muchos momentos incómodos quizá nos lleva a un entorno muy cómodo, ¿no? Entonces, el trabajar con esa idea que lleva implícita la idea de la certeza de que sí, vas a tener momentos de incomodidad y de tensión, porque cuando tú digas, claro, cuando tu pareja te diga que quiere A y tú le digas que quieres B, pues es que inevitablemente eso va a llevar a una tensión. No tiene por qué, como tú decías, no tiene por qué ser agresiva, pero es una realidad. Sí, sí. ¿No? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Pues porque yo no quiero hacer A, es que yo tampoco quiero hacer B. En el imaginario de ese chico, ¿no? Pues estaba la idea de que eso entonces puede llevar a un conflicto que no se puede resolver. Y bueno, hay veces que no, hay veces que es verdad que no se puede resolver, pero hay veces que solamente siendo expresado pues se quedan encima de la mesa, conviven un tiempo ahí y luego los transformamos en algunas otras cosas que se nos van ocurriendo o aparecen ideas creativas, como tú comentaste en una ocasión, ¿no? Eso yo lo he observado 1000 veces, que al expresarlo, al ponerlo encima de la mesa, aparecen nuevas perspectivas y ideas creativas que si no, no hubieran aparecido, ¿no? Y además, que siempre digo, en el peor de los casos, si realmente tú quieres A y B y es incompatible una cosa con la otra, porque ya sabemos, típica tema de resolución de conflictos, lo mejor es el win-win, algo creativo que tú ganas, yo gano, pero no siempre es posible. Pero bueno, pues entonces vamos a hacer turnos.
o pactos, pues mira, hoy cedo yo, tú cedes mañana, ¿no? Que aquí a veces es importante pues registrar, porque hay parejas en las que siempre cede uno, ¿no? Entonces, bueno, ir compensando estos turnos de cesión, evidentemente cuando hay un motivo pues médico, no sé qué, que dices, mira, pues esto es obvio, ¿no? Y si es un tema de ocio, yo siempre pongo el ejemplo del ocio porque es fácil. Oye, a ti te encanta el baloncesto y a mí es que no me gusta nada. Y yo quiero ir a ver una película romántica, pues muy fácil. Un día vamos a lo tuyo, un día a lo mío, ¿no? Sí. Y de hecho, muchas veces en terapia de pareja hacemos este trabajo de programar el ocio de una manera distinta, porque uno se queja, es que siempre hacemos lo que al otro le gusta. Bueno, pero es que tú no propones, bueno, ya, es verdad, ¿no? Y bueno, pues ahí también el ocuparte tú de que tus temas que a ti te gustan, haya un espacio, haya tu turno y reivindicarlo, ¿no? Bien, pasamos al tercer bloque, Susana, Venga, que sería la ansiedad cuando aparece cuando el foco está situado en la inseguridad, la autoestima, ¿no? El sentirse, el tener dudas o sentirse inferior, ¿no? Esta es un tipo de ansiedad que ocurre fundamentalmente porque la persona tiene dudas respecto a su propio valor personal. No sé si soy suficiente para el otro, ¿no? Y es un miedo, un temor interno muy poderoso que se vive en esa intimidad, ¿no? Que incluso hay veces que las personas no han conseguido verbalizarlo, simplemente es un sentimiento que está allí y eso me lleva actuar de una manera determinada. Es luego a veces en consulta, ¿no? Y digo, no, es que tú te estás sintiendo inferior, es que tú te estás, ¿no? Y empiezan a poner palabras a lo que están sintiendo, ¿no? Realmente, que es, oye, pues sí, es que yo me siento que tal, siento que la otra persona es como muy inteligente, siento que el otro es muy capaz, es muy fuerte o es muy seguro y yo esto y lo otro, ¿no? Es decir, ese sentimiento de que yo no soy suficiente. ¿Y qué lleva? En muchas ocasiones, bueno, pues a lo que me gusta llamarle como al camaleón, ¿no? Al efecto camaleón en el amor, ¿no? Que es bueno, como yo no sé bien cuánto valgo, pues me intento ir adaptando al color de lo que va ocurriendo a mi alrededor, ¿no? Si yo veo que mi pareja está un poco más roja, ¿no? Pues yo, pues mira, me coloco un poco más en el rojo, hoy parece que está más lila, hoy parece que está más cansada y entonces hago más esto y hago más lo otro, en función de lo que creo que el otro espera, ¿no? Y necesita, porque de esa manera garantizo, en la aprobación del otro, garantizo mi valor. ¿No? Es decir, en la medida en la que el otro me valora, me valida, soy válido, ¿no? Pero claro, eso genera una tremenda inseguridad, un tremendo miedo, ¿no? Porque en el momento en el que realmente se dé cuenta de quién soy yo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque entonces se va a dar cuenta que pues yo no hago esto, yo prefiero lo otro, esto me cansa, esto no me gusta, a mí todo no me va bien, sí. ¿no? Yo también me disgusto, yo tengo miedo, ¿no? Sí. Entonces cuando eso ocurra, ya está, ¿no? Se acabó el interés. Ese es el temor y el mensaje de la ansiedad. ¿Por dónde va entonces? El mensaje de la ansiedad, desde luego, lo que indica, como siempre decimos, es ese temor de en cada momento en que tú te sientes así, te aparece la ansiedad, como ese miedo a no llegar, ¿no? ¿Y a qué te lleva? Pues a activarte, pero de modo equivocado, ¿no? En lugar de ponerte roja, verde o azul, lo que seguramente has de poder hacer ese trabajo interno, decir, bueno, a ver, un momento, ¿de qué color estoy yo hoy? ¿No? Pues hoy me parece que estoy verde, ¿no? Y voy a intentar desde aquí estar. Claro. ¿No? O el color más cercano a este, ¿no? Si no me atrevo al principio, ¿no? Y poco a poco ir atreviéndote a mostrarte desde ahí, ¿no? Porque es la única forma en la que empezarás a recibir una validación real, cuando seas tú y sea válido. E incluso a que no lo sea, pero que todo continúe. Es decir, a que realmente te pongas verde, el otro diga, pues no me gusta nada hoy porque yo estaba rojo, ¿no? Y quería esto, pues bueno, pues ¿qué hacemos? Pues lo dejamos. Y que el otro diga, no.
Claro. ¿no? Pues no sé, pues Claro. hoy tú por aquí, yo por allá, o mañana nos vemos, o hacemos otra cosa intermedia, o lo que sea, ¿no? Y por ahí pasa un poco el trabajo, ¿no? A la hora de abordar ese tipo de dificultades, ¿no? Sí, ¿no? El reforzar la autoestima Sí. y resolver o superar esta inseguridad personal, que además yo tengo una frase que es que no sé de dónde la saqué, y hace muchos años, y dice, el amor empieza cuando el otro te decepciona. Y esto me ha sido muy útil también en situaciones así, ¿no? O sea, si tú siempre me complaces, no cal dir en el principio de una relación, cuando estamos enamorándonos, y entonces eso, ¿no? Hacemos lo que decimos, lo que al otro le gusta, pero es que el amor de verdad empieza cuando el otro te decepciona. Igual que he dicho lo de la anécdota, mira, ahora ya nos podemos comprometer toda la vida porque ya nos hemos enfadado, pues, oye, esta pareja ahora ya me ha decepcionado y ahora yo voy a decidir si me quedo aquí o no. O sea, al final el amor es una decisión, porque no vas a encontrar una pareja maravillosa que nunca te decepcione, que siempre esté del color que tú quieres, que tal, que cual, sino que pues el vínculo, el cariño, el amor, una vez está establecido, pues obvio que el día que no es perfecto y el día que tú no estás como a mí me gustaría que estuvieras, pues yo me quedo. Claro, ¿No? claro. O sea, y ahí empieza el amor. Ahí empieza. Si tú te camuflas y eres el camaleón o estás en la fase del enamoramiento, bueno, pues guay, pero eso no es sostenible. O sea, Claro, el claro. amor de verdad y el amor sostenible empezará a trabajarse cuando las dos personas se atreven a ya decepcionar al otro o a no satisfacer, y a partir de ahí cómo trabajamos juntos y nos comprometemos o no a crear un proyecto, Claro. ¿no? Mira, había un caso que ilustra un poco este tipo de miedo que hablábamos, ¿no? Este tipo de ansiedad, que era una chica que yo llevaba en terapia, que justamente pues ella estaba haciendo su trabajo y ya había identificado, ¿no? Esas dificultades, y ya estaba en la fase esta en la que identificaba y podía poner nombre y explicaba lo que le pasaba. Había empezado una relación, llevaba 6 meses, ya no era la fase de inicio, bueno, sí que es una fase de inicio, ¿no? Pero ya una en la que uno ya se puede empezar a plantear y definir qué tipo de relación tenemos, ¿no? Ya han pasado los primeros meses, estábamos tonteando, no habíamos dicho todavía qué somos ni demás, ¿no? Pero claro, cuando llevas 6 meses sí que se puede ya poder decir, bueno, a ver, tú y yo qué, hacia dónde, cómo quieres que sea, qué prefieres tú, qué prefiero yo. Bien, pues ella tenía muy clara qué es lo que quería que fuera aquello, que era que se continuaran conociendo después dentro de una relación en la que se pidieran exclusividad, no porque estuviera tampoco absolutamente enamorada, sino porque estaba contenta, estaba feliz, le estaba gustando, quería continuar, ¿no? Y ya veríamos, pero el temor a qué lugar le dejaría a ella el expresar esto, ¿no? Es el que hace que no lo pueda, que no exprese, que no diga lo que yo necesitaría, lo que yo pienso y lo que me preocupa, que es qué piensas tú también, qué quieres hacer, ¿no? Poner el tema encima de la mesa, ¿no? Correcto. Entonces, eso lleva a que, claro, pues en esta situación él parecía sentirse más o menos cómodo, con lo cual el tiempo iba pasando, ¿no? Y aparece esa dificultad de poder decir, oye, esto está aquí, pero no desde el punto de vista de hablar de un conflicto, que sería como el caso anterior, sino porque cuando yo ponga esto encima de la mesa, tú vas a ver cosas de mí, cosas de las que pienso, que necesito, y quizás vas a pensar que estoy muy colgada ahora de ti, ¿no? Quizás ahora... Y ¿no? que te sitúa como en inferioridad, ¿no? Correcto, ¿no? Cuando realmente no, pues no, tampoco era el caso que estuvieran en ese punto, ¿no? Y que podrían decir, no, seguimos así y bueno, pues de acuerdo, puedo estar de acuerdo o no de estar de acuerdo, ¿no? Pero aquí el temor está en qué lugar me deja a mí eso delante del otro. Si me pone... Y mira, me viene de fábula esto para conectar con el cuarto punto que queríamos presentar. Vamos a ello. Sí, porque tú lo estás presentando como, ostras, si yo verbalizo que estoy ilusionada, igual pierdo poder, ¿no? Y me pongo en inferioridad de condiciones o él piensa qué tal. Y yo se puede interpretar también en este cuarto punto, que es las personas que sufren ansiedad en las relaciones por un tema de un miedo nuclear que es la incertidumbre.
o el tema de la necesidad de control, ¿no? Y suele ocurrir más al principio de la relación, porque pasa eso justamente, ¿no? Que no está definido, que a ver qué somos, qué no somos. Entonces, bueno, pues hay personas que la incertidumbre pues ya la toleran. Oye, yo no sé si me van a acabar operando o no. Ahora tengo que estar 6 semanas así, tal y cual, vale. Hay otras personas que ya estarían, pero me van a operar, no me van a operar, yo quiero saber qué pasará, pero podré... Y entonces, claro, ya lo vives mucho peor. Es ese deseo de controlar, de saber qué va a pasar con esta relación. Y aquí se va liando igual también, pues eso, quiero comprobar más, pero así como antes en el tema del apego inseguro, las comprobaciones iban dirigidas a tener el resultado de, ¿no?, la certeza de que el otro no se va a ir y que va a estar conmigo y que me quiere, en este otro perfil lo que buscas es certeza, de lo que sea. Si te vas, no pasa nada. A lo mejor soy una persona que me siento muy capaz de estar sola y no soy nada dependiente emocional, pero lo que quiero saber es lo que va a pasar. Claro. La ansiedad lo que vendría a decir de algún modo, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje, ¿no? El mensaje que me viene a dar es no estás cómoda porque no sabes qué va a pasar. Correcto. Y tú lo que tienes que trabajar es, pero como tantas otras cosas en la vida que no sabemos qué va a pasar. Y tú vas haciendo lo que crees que te viene bien y que va bien, sin necesitar esa certeza, ¿no? Entonces, bueno, aquí se pueden hacer tips curiosos, ¿no? Que yo a veces, fíjate, para trabajar esto he llegado a compincharme, ¿no? O sea, porque lo hacemos en la terapia de pareja, ¿no? Pero si identificamos que este es uno de los factores, le digo a la pareja, mira, pues tú te vas a ocupar de 2 o 3 veces a la semana cambiarle un plan. Y que esta otra persona que necesita tenerlo todo controlado tenga que practicar lo que es, pero íbamos a hacer... Y entonces es simplemente como tantas otras cosas, y cada vez lo vamos repitiendo con nuestros capítulos de ansiedad. Ante la ansiedad lo que hay que hacer es practicar que cruzar eso que nos pone ansiosos no es grave, ¿no? Claro. Entonces, pues te voy a cambiar los planes, pues te voy a... ¿no? Claro, pero fíjate, ¿no? Resulta difícil muchas veces, ¿no? Porque, claro, como podemos confundir que la ansiedad nos viene a decir que lo que tenemos que hacer es resolver lo que nos está inquietando. Es decir, la persona que tiene el apego ansioso, lo que me genera la ansiedad es que no me respondas, ¿no? Con lo cual, el mensaje de la ansiedad, ¿cuál es? Que no me responda, y mientras cuando me responda, entonces yo estaré tranquilo. Pero en realidad ese no es el mensaje. El mensaje es que tú estás teniendo una dificultad a la hora de, en la medida de cómo te vinculas con los demás. Ese es el gran mensaje y el mensaje que necesita trabajo. Y en esta ocasión, lo mismo, ¿no? Es decir, parecería que la persona lo que en una primera lectura sería yo necesito certeza. Saber qué va a pasar. ¿No? Cuando en realidad es un trabajo sobre cómo manejar la incertidumbre. Claro, cómo manejar la incertidumbre y cómo desprenderte de esa necesidad de control como manejo de la incertidumbre. Exacto, ¿no? Exacto. Y esto yo creo que nos pone ya un poco en preparación al último punto, que de alguna manera seguro que está presente en todos los anteriores, que es, bueno, pues cómo nos afecta el trauma pasado o las historias pasadas, porque lo que voy a hacer es proyectar en mis nuevas relaciones pues cosas que he vivido si no las he sanado. Exacto. ¿No? Es ese último punto que con nuestro intento de poder agrupar los que han sido 5 finalmente, ¿no? Los 5 aspectos fundamentales en los que aparece la ansiedad en las relaciones, está este último, ¿no? que intentábamos descifrar, que es el hecho de que tú en relaciones anteriores hayas sufrido en múltiples campos, pueden ser en temas distintos, ¿no? Pero lógicamente lo que genera es una hipervigilancia preventiva, podríamos decir, para evitar sufrir, en teoría, ¿no? Para que no vuelva a pasarme lo mismo. Claro. ¿No? Pero claro, esa propia hipervigilancia es la que te juega un poco la mala pasada, porque no te permite disfrutar de una relación sana, porque estás continuamente... y acaba provocando el efecto de la profecía autocumplida. Correcto. Porque tú vas dinamitando eso, ¿no? Claro, porque si tú vas diciendo, es que claro, al final tú ¿no? Pues, me harás daño, me dañarás, es que al final en algún momento me la jugarás, en algún momento pasará algo. Claro, es inevitable que en una relación, como tú decías, en un momento el otro te decepcione.
Claro. ¿no? Y fíjate, mira, me viene muy a la cabeza ahora el caso de una chica joven que no sería un trastorno del apego porque ella se vinculó bien con sus padres, pero en un momento dado, cuando ella tiene 12, 13 años, su padre se va de casa y desaparece y no hay explicaciones, entonces ahí hay una pérdida muy bestia, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que cuando llega el momento, pues no sé, a los 16, 17, de las primeras vinculaciones con un noviete, no sé qué, pues complicadísimo y sistemáticamente. Ella cuando viene a verme a mí con 21 años ha tenido o ha intentado tener 3 relaciones de pareja en la que ella lo quiere dar todo y quiere prevenir, o sea, ella no se da cuenta, pero en el fondo está queriendo prevenir lo que le pasó a su madre. Claro, ¿no? claro. Y aquí es un caso muy, muy claro y entonces con ella el gran trabajo fue que viera esto. Y que viera con qué perfiles de chicos se había vinculado, porque a lo mejor ese rasgo que a ella le parecía que así no la dejaría era justamente lo que no casaba con ella y tal, y sobre todo esa... Es que un poco se mezcla todo, ¿no? Lo que hemos ido diciendo. Sí. La inseguridad y el Sí. miedo a que me deje, el quererlo controlar, las comprobaciones, y al final acababa con la Porque profecía. esto es algo que tú y yo comentamos y que seguramente en algún momento dijimos, ¿no? Que es que puede haber alguien que nos haya escuchado y haya dicho, oye, pues yo tengo 3, Sí. yo tengo 3 de estos, ¿no? Claro. Porque realmente muchos de ellos se comunican, tienen vasos comunicantes, pero para poder realmente, si eso puede estar ocurriendo a alguien, lo fundamental es ver cuál de ellos es el eje fundamental que me mueve. Claro, ¿no? que predomina, ¿no? ¿Qué es lo que predomina? ¿no? Porque igual a mí lo que me predomina es esa necesidad de control, ¿no? Pero a veces también siento, ¿no? Dudo sobre mi propio valor personal, pero lo que está predominando, y en todos estos aspectos hay muchos vasos comunicantes realmente. Sí, y quizá por eso yo enfatizaría que es importante acudir a un profesional, porque hay personas que llegan que han estado luchando contra uno de estos factores causales mucho tiempo y no lo consigo, y es porque a lo mejor no han visto que es que hay algo más debajo de estos 5, Sí. Y tú desde fuera, no solo porque seamos buenos en terapia, pero también porque la mirada desde fuera, obvio, ayuda a... Y entonces conectar, desgranar, y ahí es como dices, ostras, vale, ahora sí. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha fundido esto si yo llevaba no sé cuántos años? Porque no estabas dando en la tecla de raíz. Sí, ¿no? exacto. Porque aunque puedan estar comunicados, es cierto que predomina uno, ¿no? Y justamente ese es el que uno tiene que trabajar, ¿no? Identificar cuál es el central de uno, y ese es el que se debe trabajar. Se puede llegar a través de aquí, a través de allá, ¿no? Pero centrarse en ese, identificarlo y trabajarlo, ahí es donde está realmente la clave del proceso. Sí, porque además a lo mejor tú estás debilitando unos que son secundarios y regando el principal. Sí, sí. Bien. Entonces, bueno, animaros a que si os ha servido el podcast, pues podáis aplicar alguna de las cosas que hemos dicho. Tenéis aquí al final esta tabla resumen que creo que os puede ayudar. Sí. Y animaros a acudir a un profesional si veis que lo necesitáis. Bien, Susana, con esto acabaremos el primer bloque de capítulos del podcast de Terapium, que hemos hablado de ansiedad. Hemos intentado hablar de forma profunda. Es verdad que los temas son enormes, nos han quedado cosas fuera que en algún momento seguramente rescataremos, ¿no? Muy bien. Y empezaremos un nuevo bloque, ¿no? ¿Te gustaría anunciar de qué va a ser ese siguiente bloque? Bueno, yo creo que un poco ya que hemos hecho este episodio de relaciones, yo creo que es muy interesante el tema de las relaciones tóxicas, cómo nos relacionamos, los apegos. Yo creo que va a ser un bloque muy interesante que no os podéis perder. Bien, pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima.